A no dudarlo, las elecciones en América Latina se han convertido en un problema de magnitudes globales, un problema mundial. Y la razón fundamental está en que en América Latina los candidatos y los partidos son organizaciones que protegen intereses particulares. Tenemos siempre que acordarnos que en las monarquías la palabra del rey y las leyes del rey lo eran todo. En las teocracias las palabras de Dios, la Biblia, el Corán, lo era todo. En esta democracia partidista, en este sistema electoral que tenemos ahora en América Latina y en el mundo, en gran parte del mundo, donde los partidos políticos son los que hacen las leyes, el concepto de ciudadano, de ciudad, del individuo de la ciudad, es más importante que la vida suya. Ciudadano era un concepto que nació en Grecia, se extendió en Roma y significaba ser un individuo que era admitido en una ciudad. Y esa ciudad era la que hacía las leyes, la que tenía el ejército, la que tenía las universidades, los mercados, las monedas, las leyes. Y las ciudades eran lo más importante del planeta Tierra. Y hasta ahora vemos en la guerra entre Ucrania y Rusia que lo que se hace es atacar ciudades y destruir ciudades, porque las ciudades son lo más importante, es lo que se llama las cunas de la civilización. Pero entonces, luego de la Revolución Francesa, nació el concepto de Estado moderno, donde se supone que el Estado es el dueño de la fuerza, de los ejércitos, de la policía, y es el que impone el orden. Y entonces ser presidente, ser dictador, ser presidente reelegible como en los parlamentos europeos, que son monarquías parlamentarias, se convirtieron en una carrera donde lo más importante es para el capitalismo el dinero y para el socialismo la apropiación de todos los recursos del Estado. ¿Y cuáles son los recursos del Estado? Los territorios, las empresas públicas, la población, la educación, la salud. Entonces el gobernante en los sistemas socialistas lo que procura es apropiarse de lo que es el bien común, lo que es de todos. En cambio, en el capitalismo lo que se procura es, entre comillas, la libre empresa. El capitalismo es un culto al Dios dinero y el Dios dinero tiene la particularidad de que no tiene sentimientos. A un sicario le importa un comino los sentimientos. Lo único que le importa es cuánto hay, cuánto me pagan, voy a matar. A un gran empresario que produce fármacos y medicamentos le importa un comino cuánto necesite la población de ese medicamento. Lo que necesita es que esa población pague por ese medicamento y necesita ganar, porque se supone que el empresario está al servicio de los accionistas de la empresa y los accionistas de la empresa lo que quieren son ganancias. Bien, viene entonces una nueva corriente en el mundo que se llama el ecologismo. A diferencia de este sistema donde los partidos políticos son los que hacen las leyes, los que crean las leyes, los que hacen el orden, los que se toman el poder, en el ecologismo las leyes más importantes ya no son las leyes humanas, ni las leyes divinas, ni las leyes del rey. En el ecologismo lo más importante son las leyes de la naturaleza.
Entonces aprendemos a entender la biodiversidad, a conocerla, a entender el universo, a conocerlo, a explorarlo. Aprendemos a convivir entre seres humanos y los seres humanos con otras especies. Y este es el fundamento del ecologismo. En el ecologismo, las leyes de Dios no son importantes. En el ecologismo, las leyes del rey no son importantes. En el ecologismo, las leyes de los partidos políticos no son importantes. Bien, ¿qué está pasando en Argentina? En Argentina, un payaso loco, como el que tuvimos en Ecuador, Abdalá Bucaram, el loco que amaba, es el posible ganador de las elecciones en un país que realmente está en la cuerda floja. Vive una inflación incontrolable, una desilusión, un desengaño. Y este Milei, que es un payaso político blanco, porque ya tuvimos payasos políticos como Idi Amin en África. Tuvimos payasos políticos blancos en Europa como Hitler. Tuvimos payasos políticos en Ecuador como Abdalá Bucaram. En Brasil como Bolsonaro. Hoy, un payaso político que ofrece la libertad en toda su expresión. Pero la libertad no existe. La libertad es una ilusión. La libertad es solamente una capacidad humana de tener poder sobre sí mismo, sobre la naturaleza, sobre otros seres humanos. Es libre solo el que tiene dinero en el capitalismo, solo el que tiene el poder en el socialismo, solo el que llega a ser rey o de la corte en las monarquías, o solo el fanático creyente en Dios en las teocracias. Milei, un payaso argentino, que es un gran problema, porque Argentina es esta parte del continente latinoamericano donde los blancos, que eran los abominados en Europa, los refugiados de Europa, alemanes, italianos, llegaron a exterminar a los indios y a imponer una belleza, una estética, una cultura, una interpretación de la realidad en la cual ser guapo, ser hermoso, ser inteligente, entre comillas, se convirtió en vanidad. Y el vanidoso argentino quiere ahora ser presidente, siendo feo, porque Milei no puede ser más feo, porque los argentinos sí tienen un rasgo estético agradable de descendencia alemana e italiana, pero Milei es feo. Y este feo, que se trata de sacarse la fealdad, diciendo que es un amplio conocedor de la economía. Y la economía es solamente una religión que rinde culto al dinero, como la política es una religión que rinde culto a las leyes. En este caso, Argentina, que se precipita como se precipitó
Ecuador con Abdalá Bucaram, cómo se precipitó Brasil con Bolsonaro, se precipita hacia un abismo sin fondo, que es Milei. Muchas gracias.